todos, sean bienvenidos a este martes, día de enseñanza, el cual estaremos viendo un título muy importante, muy hermoso, que es la gracia de Dios. Para entender qué es la gracia de Dios, primero veamos qué es la gracia. La expresión de gracia alude a la elegancia, armonía que posee una persona o animal en sus movimientos. También puede ser las cualidades por las que una persona o cosa es considerada atractiva o agradable. Esta es una definición naturalmente viéndolo, secularmente hablando. Es decir, que una persona con gracia es aquella que se lleva bien con los demás, que sabe hablarle, que tiene formas de hablar para conseguir algo que quiere, para verse agradable delante de las demás personas. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Si naturalmente viéndolo, uno cuando tiene gracia delante de otra persona, esa persona puede hacerte favores, te puede ayudar, porque ve esa gracia en ti. Ahora, ¿cómo es la gracia de Dios? Recibimos gracia cuando nosotros se nos concede un favor, cuando aún sin merecerlo y de forma gratuita recibimos algo. Y recibimos la gracia de Dios cuando Él nos da el perdón de todos nuestros pecados. Recibimos la gracia de Dios cuando lo confesamos en nuestra vida. Recibimos la gracia de Dios a través del sacrificio hermoso que hizo Jesús por todos nuestros pecados. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas también esas bendiciones que Él nos da a nosotros, aún incluso muchas de las veces sin merecerlo. Por su misericordia, Él nos llena de bendiciones, especialmente, y lo más importante, la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a todas aquellas personas que lo buscan, que le creen, que lo declaran en su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón. No solo se trata de que nosotros vamos a ser perdonados por nuestro pasado. No solo se trata que hoy ya soy perdonado de lo que hice ayer, sino que de hoy en adelante soy salvo para la gloria de Dios. Soy salvo por el sacrificio que hizo Jesús por mis pecados. Y no solo eso, sino que la gracia de Dios también me transforma, porque ya yo no voy a vivir de la misma manera en las pasiones del mundo, lleno de pecado, sino que soy transformado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir a la palabra de Dios en Juan 3:16. Nos dice así su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó tanto al mundo, que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Acabamos de ver que por gracia nosotros recibimos el perdón de nuestro pecado y somos salvos. Y aquí nos está diciendo que el que en Él cree será salvo. Es decir, que por la gracia de Dios nosotros podemos ser salvos, podemos obtener ese regalo hermoso que Dios nos ha dado a todos. Su palabra nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que aunque nosotros no lo merezcamos, Él nos ha dado ese regalo hermoso. Y eso que es la gracia más hermosa, la más maravillosa que podemos ver. Porque naturalmente uno puede tener la gracia delante de las personas. Puede recibir favores, puede recibir elogios, puede verse bien, puede verse beneficiado como personas donde tienes la gracia con ellos. Pero qué hermoso es tener la gracia de Dios, porque ningún otro regalo va a ser más hermoso y maravilloso que la salvación que Él nos está ofreciendo. Es lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra vida y es lo que más tenemos que cuidar. Dice en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aquí nos dice algo muy importante nuevamente, como en el versículo que leímos anteriormente, y es que Dios nos amó por su gran amor con que nos amó. Dice aquí en este versículo
que aunque nosotros estuviéramos muertos en pecado, es decir, que aunque no lo merecíamos, nosotros recibimos por su gracia la salvación. Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces nosotros le queremos exigir a Dios las cosas, queremos exigir lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos a nuestra manera. Pero nosotros tenemos que entender que la salvación la recibimos por su gracia, por su misericordia, que aunque no lo merecíamos, Él nos ha dado ese regalo hermoso. Y asimismo tenemos que ser agradecidos con todas las cosas que Dios nos da, porque Él tiene su gracia sobre nuestra vida. Y qué hermoso también es que una persona que ha confesado a Dios lleve esa gracia de Dios en sí, que donde sea que vaya sea agradable a las demás personas, porque Dios, como nos lo acaba de decir, no solo perdona nuestros pecados y nos salva, sino que también nos transforma. Y Él nos ha venido a transformar nuestro carácter para que seamos agradables a las demás personas. Si de repente éramos una persona malhumorada, si éramos una persona con mal genio, que le respondíamos mal a todo, que hacíamos peleas en todos lados y hacíamos todo a nuestra manera porque así nosotros lo queríamos, Dios nos está transformando por medio de su gracia para que podamos ser agradables, para que podamos ser presentables, para que podamos ser, como lo leímos en la definición, elegantes delante de las demás personas. Y así, cuando nosotros queremos buscar, tenemos un objetivo personal, la gracia de Dios nos va a ayudar, porque va a estar su presencia, va a estar su gracia delante de todas las metas que nosotros nos pongamos y a donde sea que nosotros vayamos. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Aquí también dice algo muy importante, y es que Él nos salvó y no hizo un llamamiento no por nuestros actos, no por lo que nosotros hicimos, no porque somos buenas personas, no porque ayudamos al prójimo, porque nosotros queremos ser buenos delante de todos. No se trata de nuestros actos, sino que, como nos dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Porque todos nacimos en pecado, desde que Adán y Eva pecaron. Todos nacimos en pecado y nadie es merecedor de lo que Dios nos está ofreciendo. Sin embargo, por su amor, Él nos está dando ese regalo hermoso. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo, declararlo como nuestro único Señor y Salvador, como el que nos ha rescatado de donde estábamos, del pecado, de la inmundicia, y nos ha traído a su luz admirable. Dice su palabra en Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí dice de nuevo esto. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nuevamente lo dice, no somos salvos por nuestras obras, no porque nosotros nos lo merecíamos, no porque nosotros hicimos mérito para ser mejores que las otras personas y así nosotros gloriarnos de que nosotros fuimos salvos. No, Dios le trajo la salvación a todos, sea quien sea cual sea su pasado. Nos da la oportunidad de que nosotros podamos pedir perdón y seamos perdonados por todos nuestros pecados y que seamos salvos. Pero también, como les dije, que nosotros seamos transformados. Porque pudimos tener un pasado horrible, lleno de maldad. Pero Dios nos está llamando a que nuestro futuro sea totalmente diferente. Que sea un futuro en Dios, en Cristo. Que seamos transformados, que nos dejemos moldear por medio de su gracia, para que nosotros seamos transformados por Dios. En Hebreos capítulo 4, 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es cuando una persona está necesitando ayuda de Dios en cualquier aspecto de su vida. Lo primero que hace es acercarse a Dios, ir en oración, no buscar al hombre, a las personas que tienen poder adquisitivo o X cosas en esta tierra, sino que busquemos a Dios primeramente, porque como lo dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Lo dice confiadamente, es decir, que confiemos en Dios,
que nos acerquemos delante de su presencia creyendo y sabiendo que Él va a hacer la obra, que Él nos está escuchando, que Él nos ama. Pero nosotros debemos creerlo, nosotros debemos confiar en que Él está con nosotros. Y dice después, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué dice hallar gracia? Es decir, que nosotros tengamos esa gracia por medio de Dios, que recibamos ese milagro, que recibamos esa bendición. Así como hallamos gracia recibiendo la salvación, también Dios nos está ofreciendo que nos va a dar nuestras necesidades, las va a suplir, que las bendiciones que nosotros deseamos en lo más profundo de nuestro corazón, Él las va a saciar, pero que nosotros debemos acercarnos a Él confiadamente, creyendo en Él, no teniendo dudas, no teniendo miedo, no teniendo de repente pensamientos de si debería hacerlo, si debería orarle a Dios. No debemos dudar si buscar de Dios, debemos buscar de Dios en todo momento, así sea en buenos momentos, en malos momentos, en circunstancias difíciles o en buenas circunstancias. En todo momento nosotros debemos acercarnos a Dios, porque Él nos está diciendo que por su gracia nosotros somos salvos, por su gracia nuestros pecados son perdonados, por su gracia somos transformados, pero también por su gracia nosotros somos bendecidos. Dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces nosotros, cuando tenemos debilidades, dudamos, porque como naturalmente lo pensamos, puedo decir, yo no soy bueno en eso, yo no tengo esa fortaleza, yo podría decir, yo soy malo hablando en público, o yo soy malo para vender, yo soy malo para cualquier cosa. Pero Dios nos está diciendo que Él se gloría en nuestras debilidades, porque ahí es donde se refleja, donde se ve el poder de Dios. Cuando a pesar de las debilidades que nosotros tengamos, los otros de repente pueden ver fortaleza, porque Dios nos transforma, porque Dios nos moldea, porque la gracia de Dios viene a nuestra vida para que a donde sea que vayamos, lo que sea que hagamos, la gracia de Dios va a hacer la obra, no va a ser nuestra propia fuerza, sino que va a ser Dios a través de nosotros. Dice en Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí nos está diciendo claramente y está yendo a Adán y Eva, que por el pecado de uno, muchos ahora nacen pecadores, pero nos está diciendo algo que va más allá aún, y es que por el sacrificio de un hombre, que es Jesucristo, ahora todos podemos ser salvos. No importa que hayamos nacido en el pecado, no importa lo que ya pasó, eso es pasado, como la misma palabra lo dice. Jesucristo vino a salvarnos, Jesucristo vino a redimirnos, vino a buscarnos en su gran amor. Aunque nosotros le demos la espalda, Él nos ama y está ahí, insistiendo, buscándonos, tocando la puerta de nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrirle esa puerta, darle la oportunidad para que Él obre en nosotros. No debemos seguir cerrándonos, sino darle la oportunidad. Si estamos pasando por una aflicción, ¿qué mejor momento para abrirle la puerta a Jesús? ¿Qué mejor oportunidad para decirle que Él haga la obra, que le dejamos nuestras cargas, que descansamos en Él? Por eso necesitamos en todo momento la gracia de Dios en nuestra vida, para que se refleje en nuestro día a día, en todo lo que hagamos, y así Dios puede hacer la obra en nosotros. Dice en Tito 2, del 11 al 12, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y esto es algo muy importante. Como les dije, la gracia de Dios salva, perdona nuestros pecados, transforma, nos trae bendición. Pero para eso es necesario que nosotros cambiemos nuestras costumbres por completo. Ya no podemos seguir en el pecado, ya no podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir teniendo las mismas costumbres, la misma forma de pensar, las mismas acciones. No, porque si ya somos hijos de Dios,
tenemos que actuar como hijos de Dios, tenemos que seguir los pasos de Jesucristo. Y también quisiera leer en Romanos 10:10, porque refuerza mucho lo que dice aquí en Tito. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que nosotros lo primero que tenemos que hacer es creer, pero también tenemos que declararlo. Y es la oportunidad hoy de que, si no lo has hecho, declares a Dios en tu vida para que Él pueda transformarte. Y sigue diciendo en el versículo 11: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es decir, que declaremos el nombre de Dios. Él no ve nuestra situación, Él no ve nuestro ambiente, Él no ve nuestro pasado, Él no ve nuestros pensamientos, todo lo que pudimos haber hecho, Él no lo ve. Él no le importa la persona que fuimos. Él solo mira un alma necesitada, y todos estamos necesitados siempre de Jesucristo, de Dios en nuestra vida. Y Él está esperando que nosotros le invoquemos, que lo declaremos. Y dice en el versículo 13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso es importante de que nosotros declaremos el nombre de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso yo les invito a todos los que nos están viendo a que me acompañen en una oración y repitan conmigo estas palabras. Padre, vengo delante de tu presencia, humillado por mi pasado, por mis equivocaciones, por mis pecados, arrepentido, porque no he sido perfecto, porque te he fallado. Yo declaro a Jesús en mi vida. Yo acepto que Él murió en la cruz del Calvario por todos los pecados. Y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que nunca se borre de ahí. Haz tú la obra en mí para que tu gracia se refleje en mi vida. Padre Celestial, oramos para que sea tu gracia en nuestra vida, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Que sea tu gracia para transformarnos, porque necesitamos de tu gracia todos los días de nuestra vida. Que sea tu gracia redimiéndonos, que sea tu gracia cambiando por completo nuestra vida, para que seas tú manifestándote en nosotros a donde sea que nosotros vayamos, a donde sea que nosotros estemos. Que sea tu gracia por delante en todo lo que nos emprendamos a hacer. Que sea tu gracia, Señor, reflejándose, para que todo aquel que nos vea como hijos tuyos pueda ver que el que cree en ti, tu gracia, Padre, le da bendición, tu gracia le da paz, tu gracia le da tranquilidad, Padre Celestial. Y te damos las gracias a ti, Señor, por lo que has hecho en nosotros, porque tú nos has llamado, Señor, para que seamos salvos, porque nos has llamado para que seamos redimidos, porque nos has llamado, Padre, para que seamos transformados. Te damos gracias, Padre, por darnos esa oportunidad, aún